La palabra espurio procede del latín espurios y posee dos significados: bastardo y el que nos interesa, engañoso o falso. Este último es el empleado en estadística y fue propuesto por primera vez en 1897 por Carl Pearson para referirse a las correlaciones ilusorias, aquellas en las que se da la impresión de la existencia de un vínculo apreciable entre dos variables, pero que es inválido cuando se examina objetivamente. Cuando los estadísticos hablan de la correlación entre dos variables, se refieren a una buena o mala relación lineal entre ellas. Sin embargo, la causalidad hace referencia a que un suceso constituye el resultado de otro. Causalidad siempre implica correlación, pero con las correlaciones espurias, cuando son identificadas, es evidente que la correlación no necesariamente implica causalidad. Ahora bien, la investigación experimental intenta comprender y predecir las relaciones causales, y una correlación causal puede crearse de manera espuria por un antecedente que causa ambas, y si no son detectadas las variables que intervienen, pueden hacer parecer que una causalidad indirecta es directa. En la siguiente gráfica tenemos dos variables. Por un lado, tenemos el número de personas que murieron ahogadas por caer en una piscina en un lapso de 10 años, entre 1999 y 2009. Y por el otro lado tenemos el número de películas en las que apareció Nicolas Cage en el mismo lapso de tiempo. Si vemos los datos en las gráficas, parece evidente que hay una relación lineal entre ambas variables, y ello podría llevarnos a creer que hay alguna razón por la cual entre más películas cuenten con la participación del afamado actor, más personas mueren ahogadas. Pero dicho así, no parece lógico, y solo bajo la influencia de la superstición se encontraría creíble que el éxito filmográfico del actor desencadenaría los ahogamientos. Pero visto desde una postura estadística, nos encontramos que estamos ante un claro ejemplo de una correlación espuria, en la cual no hay causalidad. En este caso, la relación es pura coincidencia. Para continuar con la correlación espuria, vamos a ver este ejemplo dentro de un gráfico que correlaciona el número de personas que se ahogaron dentro de una piscina, que se correlaciona con el número de veces que apareció Nicolas Cage en una película. Nuestros datos van desde 1999 hasta el 2009, cada uno con su respectivo eje en Y. Para hacerlo, vamos a extraer cada uno de estos datos de forma numérica dentro de un programa que nos proporcionó el profesor. Entonces, para empezar, hay que aclarar de que la imagen de la cual vamos a extraer los datos debe estar dentro de la carpeta que está el código principal. En este caso, pues tenemos que modificar los valores de X y los valores de cada uno de los dos ejes en Y. Entonces, luego de modificarlos, vamos a proceder a ejecutar el programa. Como pueden ver, la gráfica vuelve a aparecer aquí, pero encima de ellas hay una serie de instrucciones a seguir. Entonces, la primera es de que debemos seleccionar el valor mínimo de X, que en este caso sería este, luego el mayor, luego ya procedemos con y luego hay que seleccionar los puntos del primer plot, que en este caso sería el que está en la izquierda, y presionamos Enter. Después el segundo plot, y al terminar presionamos Enter. Entonces, como pueden ver, esta es la gráfica que nos generó el programa, de la cual nos extrajo cada uno de los puntos su valor numérico. Entonces, para poder ver los datos de forma más clara, vamos a proceder a la ventana de comandos. Como pueden ver, estos son los datos del primer eje y estos son los del segundo eje. Para continuar, vamos a utilizar lo que es CoreCoef, que es una función que nos devuelve una matriz R de coeficientes de correlación calculados a partir de una matriz de entrada X cuyas filas son observaciones y cuyas columnas son variables. La matriz CoreCoef está relacionada con una matriz de covarianza, por lo que CoreCoef es el retraso cero de la función de covarianza, es decir, el retraso cero empaquetado en una matriz cuadrada. Al aplicarlo al ejemplo anterior, nos da como resultado esto. Nos da una matriz cuadrada relacionada con eso. Para concluir, tomemos una situación actual. Algunos seguidores acérrimos del Big Data han prometido una manera automática de hacer nuevos descubrimientos científicos. Opinan que, con los algoritmos adecuados, podremos encontrar inimaginables correlaciones y regularidades en semejantes cantidades de datos. En palabras de Chris Anderson, editor de la revista tecnológica Wired,
No hay necesidad de semántica o de análisis causal, la correlación es suficiente. Podemos introducir los números en el mayor conjunto de ordenadores del mundo y los algoritmos encontrarán patrones donde la ciencia no puede. Ante semejante optimismo, ha habido respuestas contundentes que han demostrado que, en bases de datos muy grandes, aparecen siempre correlaciones arbitrarias, no debidas necesariamente a la naturaleza de los datos, sino solo a su cantidad. Es en estos casos que siempre debemos recordar que causalidad siempre implica correlación, pero la correlación no necesariamente implica causalidad, y no se deberían hacer afirmaciones o sacar conclusiones sin antes cerciorarnos de que no exista una correlación espuria nublando nuestro juicio.